Anécdotas de mi pasado de entrenador o como entrenador. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora me estés escuchando. Yo soy Luis Ben y esto es Fútbol con Luis Ben. Eh, Decidí hacer este episodio, bueno, no decidí, ustedes decidieron, ya que si me siguen en Instagram y abajo les dejo las redes. Había puesto una encuesta porque sinceramente no sabía de qué hablar, pero decidí dejárselo a ustedes para que escogieran el tópico del episodio de esta semana. Y esta semana hice una encuesta en Instagram. Vuelvo, repito, me pueden seguir. Tienen todos los links ahí abajo. Y ahí pueden votar en la siguiente encuesta. Puse tres opciones. Había puesto un análisis del mundial, algo más de actualidad y o anécdotas de mi pasado como entrenador. Un enfoque más para la gente chismosa de mi canal que les encanta la mariquera. Entonces, nada, vamos a empezar a hablar de mis pequeñas etapas. Voy a tratar evidentemente de no decir nombres ni nacionalidades. Y sobre todo porque también trabajé con niños o con chamaquitos o con chavales o como lo quieras decir, más, con chamos más pequeños. No quiero evidentemente decir mucho sobre toda esa etapa porque bueno, están más jóvenes y puede herir susceptibilidades y eso es lo que no quiero en este caso. Pero bueno, hablemos empezando cuando entrenaba a niños entre la edad de los 7, no, 8 a 12 años, por ahí, más o menos esos 4 años de diferencia, perdón, ese periodo de 4 años. Y que fue una experiencia enriquecedora, sobre todo porque los chamos son esponjas y adquieren información muy rápido, entonces tú no le tienes que decir mucho. También porque ellos tienen que, aparte que tienen que ver, tienen que expresarse ellos solo, ellos tienen que crear su propia inteligencia, por decirlo de alguna manera, o desarrollar sus propias ideas y que tengan su libertad y que hagan lo que ellos quieran. Entonces uno no puede intervenir mucho, pero en definitiva era una experiencia muy enriquecedora. Porque aparte se veían los resultados igual de rápido que como los profesionales, los mayores, mejor dicho, la gente mayor de edad. Porque ellos eh, entienden muy bien la idea, la tratan de ejecutar, pero como están en esa etapa de aprendizaje, como que se les ocurren ideas y tienen como momentos y chispazos que a lo mejor una persona mayor no asumiría porque no lo razona de la misma manera o no piensa de la misma manera, por más que ya toda esa edad es tan intuitivo y es tan automático. Pero ellos no desarrollan esa automatización tan fácil, o no todavía. Y es interesante cómo ellos toman decisiones en base a intuición y buscan y corren y entienden que si vienen a pegarle la patada o se quitan o ponen el cuerpo. O sea, ellos tratan de descifrar las cosas y es súper interesante y súper cool de ver esa etapa, que es bien bonita. Es una etapa bonita, no la volvería a repetir, en definitiva. Porque no me gusta, a ver, suena feo, pero en esa etapa estás más de niñero que de formador o de entrenador de fútbol. No digo que no seas formador o que no hayan que entrenar a los niños a esa edad. Hay que entrenarlos, evidentemente. Pero ellos están para divertirse, las cosas como son. Ya si después son muy buenos en lo que hacen, pues bueno, bienvenido sea y pueden saltar o seguir creciendo su educación a un nivel superior. Pero de lo contrario, están para divertirse, están para joder y estás tú para gestionar eso de alguna manera, que se entretengan y que aprendan, evidentemente, pero que sobre todo se diviertan, porque al fin y al cabo son niños. Estos niños, sobre todo cuando yo estaba en ese equipo que estaba en Estados Unidos, esos niños jugaban, unos días jugaban béisbol, otros días jugaban básquet, otros días hacían gimnasio, jugaban fútbol sala, jugaban fútbol 7, o sea, tenían muchas actividades, entonces al fin y al cabo no quieres ser tú quien les drene información sabiendo que ninguno de ellos probablemente vaya a jugar, las cosas como son y que tienen muchos deportes y muchos profesores y tienen muchas cosas en la cabeza y sabes tú no quieres drenarlos de tanta información, no quieres ser tú la ladilla básicamente. Yo no quería ser una ladilla para los muchachos, pero bueno, ya que pasamos ahora esta mini tema, porque es muy sensible, no quiero hablar tanto de esa gente porque coño puede ser un poco feo, bastante feo diré yo. Déjame bajar un poquito el micrófono. Pero es muy enriquecedora, muy divertida y la verdad que me alegro haberlo disfrutado y haberlo experimentado en su efecto. Pero vemos en mi época más reciente, donde hay muchas cantidades de anécdotas interesantes. Cuando trabajaba en un club aquí en España, voy a evitar decir nombre, por más que
se puede decir que es público, pero no quiero dar nombres, ni direcciones, ni caras, ni nada. Porque bueno, alguno puede salir herido. Me acuerdo cuando llegué, uno de los primeros partidos que tuve era ir a un pueblo por aquí en la Comunidad de Madrid, en mitad de la nada, que tenían su equipo local, que era este con el que íbamos a jugar, y la grada era fuerte. Claro, uno lo ve en televisión, pero vivirlo es súper, súper intenso. Obviamente no pasó nada, casi, pero sobre todo el hecho de tener que convivir con las otras personas y son campos chiquitos, entonces no es como que hay una grada de visitantes, o sea, estás pegado ahí y es mucha energía y mucha gente borracha tirando cerveza y diciendo comentarios, vamos a decir, desagradables en contra de los jugadores, de los árbitros, de cualquiera que se presentara ahí, que estuviera pasando por el frente. Pero me acuerdo en particular, sí, no importa, eso sí lo puedo decir, en un pueblo llamado Robledo, como a media hora de Leganés, porque ni siquiera de Madrid, como a media hora, 40 minutos de Leganés, que era bien lejos. Bueno, no sé si puede, aquí no importa. Para que tengan una idea bueno, para que, ¿cómo lo digo? No sé, 50 minutos de Madrid, pues, para que tengan una idea, pero no da tanta explicación. Y me acuerdo que uno yendo a ese partido, creo que era ese partido, íbamos con el entrenador y un par de jugadores en el carro, y el carro se estaba jodiendo. El carro estaba a segundos de morir, literalmente no estaba rodando. Y estábamos contando kilómetros, cuánto podíamos tardar en llegar. Afortunadamente llegamos, pero estuvimos a nada de accidentarnos. Por ahí empezó todo hermoso. Después el partido lo ganamos. Y lo ganamos muy bien. Pero lo divertido fue la gente. Porque los árbitros, porque claro, que entienden una vaina, cuando están un pueblo gritándole a tres árbitros, que pobres gatos que están ahí trabajando, porque están trabajando al fin y al cabo, salvo que uno que otro que quiera ser profesional de verdad en árbitros, coño, le dicen unas vainas. Me acuerdo a un linier, o un referee de línea, el del banderín, por si acaso alguien no lo entiende. Y coño, le empezaron a gritar que ya sabemos quién en la cama es el que muerde la almohada. Es una vaina que le encanta decir esa vaina. A ese tipo le insultaron de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela, que era pues lo que eso, lo que dije fue textualmente lo que dijeron. Un mojón de gente borracha ahí echándole bola al partido. Eso fue una de las experiencias más divertidas porque ganamos, porque si hubiéramos perdido no hubiera sido divertido, porque de algunos de esos pueblos no salimos ganando y no fue para nada divertido. Me acuerdo de un partido en Navalcarnero, fuimos hasta allá, que también es lejos, de aquí de Madrid son unos media hora, 40 minutos también aproximadamente. Esto en transporte público, porque a lo mejor en coche o en carro puede que sea más rápido. Y me acuerdo que llegamos al partido, nada del otro mundo. Ese equipo tiene un equipo en primera ref, que es tercera división, pero estamos jugando con el filial. Entonces la estructura era bien bonita, o sea, tenía un estadio decente para competir, o sea, grama artificial obviamente. Y me acuerdo que lo anecdótico de eso es, bueno, dos cosas. Uno, para que tengan una idea, no todas las ligas tienen, por no decir las últimas dos ligas, o las últimas dos divisiones, mejor dicho, no tienen liniers, solo hay un árbitro. Entonces ya de por sí era, imaginen, después les voy a contar esas anécdotas. Pero aquí los liniers no se mojaban mucho, como dicen aquí, no intervenían mucho. Fuera de juego, cosas muy puntuales. Total que me acuerdo que era, no me acuerdo si, no, estábamos atacando un balonazo y el defensor del rival, como que van a despejar al aire él y el delantero, y le ha metido un codazo en la cara, pero una vaina tan descarada, que el árbitro no lo vio y no dijo nada. Porque el árbitro principal no lo vio, no sé si tenía el mejor ángulo, la verdad que no me acuerdo, pero me sorprendió demasiado el vergajazo coñazo que le pegó en la cara. Y lo estamos viendo porque nosotros esta parte estábamos en la misma línea de visión del linier, porque la grada estaba ahí. Y era como, marico, ¿cómo no lo viste? Todos lo vimos en la grada. Hasta los del rival se quedaron callados porque sabían que le metió un tanganazo. Y no pasó nada.
Y absolutamente no pasó nada. Porque aparte eso pudo haber sido medio gol. Por no decir que pudo haber sido gol. Si no hubiera sido por esa intervención. Y después, esta es de las más insólitas. En el momento nadie se dio cuenta, sino que con el video después lo vimos y fue como coño de la madre, no puedo creer que esto haya sucedido. Hubo una jugada por banda derecha, básicamente el arquero queda como pegado a la banda, o sea, como más inclinado a la derecha en el área, y le pega un derechazo infernal, y pensábamos que, coño, salió, que nos parecía raro porque este delantero tenía mucho gol. O sea, tenía una puntería del carajo. Era una vaina sorprendente la puntería del carajo que tenía. Pero bueno, obviamente te puedes equivocar. Pero ya antes de eso ya tenía como varias oportunidades y era raro que fallara alguna. Pero el metrazo fue tal que pasó por el... pegó no pegó, pasó por el poste izquierdo. ¿Qué sucede? Cuando vemos el video, porque en el momento nadie lo pudo percibir de la velocidad de la pelota, el carajo metió gol. Pero la portería entre el palo y el piso estaba rota. O sea, esa esquinita para que se me entienda. Poste izquierdo, la red, ¿verdad? Eso está cubierto, eso tiene unos postes para que como que agarre profundidad. En la esquina pegadito al poste abajo, la pelota pasó. Pero pasó tan rápido que era tan imperceptible de que la portería estaba rota por esa esquina. Cosa que es raro porque los árbitros tienen que revisar eso. Lo más increíble de la historia es que cuando tú ves el video, un defensor rival se dio cuenta de la vaina. El tipo miró la portería diciendo como mierda, eso fue gol. Pero obviamente se hizo el huevo muy pila el tipo. Pero el carajo se dio cuenta de que había sido gol. Y obviamente ya después de eso no podemos hacer nada porque perdimos el partido, no podemos impugnar eso no hay estructura ni había manera de solventar eso porque ya había sucedido. Pero nosotros pudimos haber empatado por lo menos ese partido de no ser porque la portería estaba rota o la red estaba mal colocada. Una vaina loquísima, de las cosas más surrealistas, de las vainas más inesperadas que tú te imaginarías que sucedería. Porque aparte todos los partidos tratábamos, todos, absolutamente todos los grabamos, porque es importante tener esa información. De esa misma temporada también me acuerdo, que nos expulsaron a 2 y quedamos con 9. Eso fue, pero empezando el partido, eso fue demasiado rápido, nos quedamos con 9. Y era un partido que, coño, era importante ganarlo. E hicimos una preparación muy buena esa semana. Muy, muy buena. Teníamos información del rival, los estudiamos, preparamos. Y sí, me pusieron en mesa una presentación como un poco de motivacional. Y me quedó bonita, me quedó buena. Por ahí la tengo, por cierto. Y, coño, perdimos 1-0. Y lo peor es que casi en el último minuto, el portero tirando un balonazo de cancha a cancha, casi lo empata. Pero fue una vaina que nunca se me olvida la cara de desesperación y de tristeza y de dolor de la gente, de los jugadores, de todos. Estábamos parapléjicos con las lágrimas, o sea, en la grada, porque habíamos hecho tanto esfuerzo y al final no pasó nada. Y al final se quedó en nada. Bueno, pelea entre jugadores, ajenos a los jugadores, tan ganas, todo. Hubo una vez que nos visitaron una gente que empezaron a insultar a todos los sudamericanos que teníamos en el equipo uno por uno, pero una cosa de loco. Y una árbitra que se volvió loca. Loca. Y nuestro entrenador no podía estar sentado en el banco porque no estaba inscrito. Y él tenía que ver, obviamente, el partido de la grada. Lo vimos en la grada, él da indicaciones y tal. La tipa no sé qué coño habrá escuchado, que pensó que el entrenador le estaba como insultando. Y la caraja la llamó para el vestuario. Y le quitó el DNI porque quería llamar a la policía. O sea, la tipa no quería al entrenador cuando literalmente está grabado. La tipa nunca habló, el entrenador nunca habló con la tipa. Ni señaló ni nada, porque todo eso está... El estadio chiquito se escucha perfectamente. Y hay como cientos de testigos. Y la caraja quiso llevarse a la policía al entrenador por haber escuchado cualquier cosa porque pensaba que había escuchado un comentario machista. Una vaina loca, una vaina loca. Fue demasiado divertido ese partido. Por más que también lo perdimos.
No, creo que lo empatamos ese partido. No me acuerdo muy bien. Pero en definitiva, fue divertido esa temporada. Esa fue mi primera temporada. Hubo, o sea, obviamente no va a contar intimidades, qué sé yo, discusiones, ese tipo de cosas, no vienen al caso. Pero de los partidos me llevo un montón. Me acuerdo también, este fue horrible. Hay un equipo aquí, no diré nombre, que no debe ser muy difícil conseguirlo. La cancha es de tierra. O sea, cuando me refiero de tierra, es literalmente una cancha de tierra, no hay grama. Es pura tierra. Y ese día, aparte, no solamente había tierra, sino que llovió. Entonces, esos eran lodo, tierra y charco dentro de la misma cancha. Ese partido fue un desastre. Creo que lo empatamos. No, lo perdimos porque literalmente los carajos tuvieron 2 tiros libres y los 2 tiros libres la clavaron al ángulo. Pero, verga, no puede ser que como se permite jugar en una cancha en ese estado. O sea, era literalmente... Yo creo que ni mi mejor caimana jugó un lodo. Los jugadores, pobrecitos, quedaron todos marrones vueltos mierda. Todo el mundo tuvo que ducharse, la ropa la tiraron. Eso fue un desastre de partido. Eso no fue fútbol, eso fue patada, balonazo, balonazo, patada, patada, balonazo. Eso era los entre jugadores pateándose para como levantar la pelota para acelerarlas, para moverla hacia adelante. Eso fue una locura, un despropósito. Ese partido fue increíble. O sea, por eso, porque de lo contrario fue repugnante en todos los sentidos. Fue una cosa de locos ese partido del maldita tierra. Que no me acuerdo ni el nombre del equipo, pero es que es imposible olvidarme de esa cancha. Y aparte ese partido lo jugamos con un montón de suplentes porque teníamos un montón de amonestados. No, eso fue una barbaridad de partido esa vaina. La única situación que tuvimos un pase medio claro fue gol. Fue una vaina increíble. La única que la pudimos pisar y pasarla fue gol. Y los otros a punta de 2 tiros libres y de caer a patada sacaron el partido. Obviamente llevan jugando ahí todo ese tiempo. Obviamente saben cómo sacar los partidos adelante. ¿Qué más? Es que los pueblos eran lo más divertido. Porque es otra comunidad, es otra vibra, es otra cosa. Es el equipo del pueblo y todo el mundo, hay mucha algarabía. Y obviamente uno no se podía meter con esa gente porque, coño, no vaya a ser que después no saliéramos de ahí. Es más, me acuerdo una vez que esto ya es en la siguiente temporada. Eso fue empezandito. Eso fueron los primeros 5 o 6 partidos. Hubo un jugador que no me acuerdo por qué, ni sé por qué, pero le insultó a una de las personas, de las trabajadoras que estaba ahí. Porque perdimos el partido, le perdimos feo, pudiendo haberlo ganado. Y la caraja literalmente dijo, si esa persona no se disculpa, voy a mandarlos a que no puedan salir del pueblo. O sea, literalmente textualmente dijo, no vamos a dejar que salgan del pueblo. O sea, nos iban a mandar a matar básicamente. Una cosa que no tenía ni pie ni cabeza. Pero bueno, eso sucede mucho. Sucede mucho. Tengo tantas anécdotas para contar, pero no puedo por respeto a los intérpretes. Hoy muchas cosas muy picantes. Muy picantes, pero no las voy a contar. No puedo. Ya después si me preguntan se las puedo contar porque tengo un montón. Pero vamos a ver de la última temporada que estuve. Tengo que pensar, porque pasaron. Ese es el que pasó de todo. Empezamos como con 20, terminamos como con 13, 14 jugadores. Todos se fueron. Eso fue un desastre esa temporada. De parte de todos, absolutamente todos, empezando por mí. Fue una mala temporada mía de todos. Oye, perdón, la muletilla no me gusta. Está muy grosero. Pero bueno, vamos a esto un rato. Si llegaron hasta acá, dale like, suscríbete. Déjame un comentario. Cuéntame si tienes alguna anécdota en una cancha de fútbol. A ver si podemos compartir y podemos... A lo mejor tenemos experiencias similares. No lo sé. Probablemente, no me sorprendería. Pero es que eso, bueno, me acuerdo uno que sí, casi también nos entrábamos a tanganazos. El partido lo perdimos, aparte. Estaban picadísimos. Y íbamos a salir, pero de repente llegó como la grada del rival, que están todos como borrachos y empezaron... Eso fue amenaza de un lado, amenaza del otro. No, que no te voy a dejar salir, no, que vamos a darnos, no, que aquí, que allá, que el otro, que lo otro. Ay, Dios mío, quiero irme por mi casa. Aparte perdiendo 4-0, porque perdimos 4-0 ese partido. Como basta.
Basta, basta, basta. Ah, me acuerdo el primer partido de la temporada. No teníamos al equipo completo. Por no decir que teníamos un solo cambio. Nada más teníamos literalmente un solo cambio. Que aparte era el titular y llegó tarde y tuvimos que poner a otro. Cosas que pasan. ¿Y qué pasó? Me acuerdo que ese partido lo empezamos perdiendo. Con unos tipos que, como diría un amigo mío, una banda de rock and roll. Empezamos perdiendo. Lo empatamos como en el 80 y pico. Un golazo aparte. Obviamente cuando metimos el gol, todos celebramos como locos los que estábamos en la barra. Porque aparte estábamos como pegaditos para un lado. Y empezamos, y claro, obviamente celebrando porque coño, empatamos el partido. Estaba siendo más difícil de lo que tuvo que haber sido. Lo peor es que después le ganamos en casa como 4-0. Pero el otro equipo, de la nada, de literal absolutamente nada. Un tipo, un panzón ahí, metió un tiro que ni él se lo cree y metió un gol. Solo diré que el carajo que estaba al lado mío se agarró el huevo y empezó a saltar. Y estuvo a medio metro prácticamente enseñándome el pipí. Un carajo, un gordo, un viejo de mierda que está todo borracho. Eso multiplicado como por 20, 30 personas más que estaban ahí que empezaron a gritar como unos locos. Que bueno, así funciona. Así los partidos de pueblo, así son los partidos de pueblo. No hay no hay crisis. Siempre pasa lo mismo. Es un común denominador. Ah, bueno, hay un equipo. Eso sí. Eso es más, eso es público. Una gente de un equipo, no voy a decir en qué pueblo, le pegaron al árbitro. O sea, literalmente los que estaban en la grada fueron hasta el árbitro a pegarle una cosa que no tenía ni sentido. Unos locos, pero unos locos. Y tuvieron que cerrarlo, los penalizaron. Eso fue público. Y a mí me da risa porque un video de la presidenta y que esto es una vaina familiar. Y vale, mira, yo he ido, no sé, unas 10 veces. Y lo que menos es familiar. Siempre hay peleas, siempre hay gritería, siempre hay de todo. Lo que menos hay es familia. De tranquilo no tienen nada. Y ustedes fueron los que contrataron a esos locos. Así que fue una historia interesante. Fue una historia interesante. Siendo ese mismo partido... Verga, ese partido no sé cómo lo perdimos. No, sí sé cómo lo perdimos. Nos defendimos mal. Pero me acuerdo que hubo una... Yo estaba solo ese día. Bueno, no solo. Me tocó estar en la grada yo solo. Y me acuerdo que un jugador... Estábamos ganando. Porque aparte nos remontaron como un 4-2, un 4-1. Eso es una locura. Nos empataron en el partido de último minuto. Una desgracia absoluta. Y me acuerdo que un portero que teníamos... Básicamente, el que estaba sentado en el banquillo, un jugador nuestro tenía la pelota. No, perdón. El equipo rival tenía la pelota. Y este dice, sácalo. Pero él quería decir que uno de nuestros defensas se lo sacara. Por alguna razón, el tarado, porque es un tarado, la sacó el jugador rival. Acto seguido, saque de banda. Un carajo de los nuestros, que nunca mete gol, la mandó al ángulo. Gol. Bueno, se podrán imaginar cómo se me acercaron todos, porque obviamente pensaron que fui yo, que fue mandado por mí. Y eso fue una tangana. O sea, todo el mundo gritando que esto, que lo otro. Y yo, mira, yo primero, había uno que literalmente me vino a la cara y gritarme. Yo literalmente me volteé, yo lo ignoré porque qué coño está haciendo yo ahí. Pero eso fue de las anécdotas más estúpidas y bizarras que me acuerdo. O sea, la vaina no es contigo, porque claro, yo entiendo cuando dice quién sácala, es que coño, cuando hay una emergencia, hay alguna vaina. Y a raíz de eso lograron remontar, o sea, usaron esa energía y remontaron. O sea, nada que discutirle. Chapó. Pero coño, era totalmente innecesario. O no totalmente innecesario, hay que ser bruto, como para que no tengas, para que, como dirían aquí, para que espabiles, mi rey, para que estés pila de la huevonada. Pero bueno, esa fue turbia. ¿Cuál otra? Es que tengo que echar memoria, pero es que son tantas. Cada vez que íbamos de visitante era un tema. Hubo un día, un partido que nos robaron. Que entraron al vestuario, hasta el día de hoy, bueno, yo tengo una teoría, pero no lo voy a decir. Que entraron al vestuario y agarraron los bolsos, las mochilas de los jugadores, incluyendo la mía, solamente que yo no tenía nada. Y se robaron
dinero, un poco de cosas. Vainas de valor, o sea, empezaron a robaron a lo loco dentro del vestuario. Una vaina que tú dices, no sabemos cómo, porque el vestuario estaba cerrado. Pero bueno, yo tengo una teoría, pero no la voy a decir. Porque esa persona puede estar escuchándolo. No creo, pero él sabe quién es. Pero bueno, el punto es que, verga, ser entrenador en este país es anecdótico a lo poco. A lo poco, a lo poco, a lo poco. Me acuerdo un partido también en Vallecas. El mejor partido que tuvimos era... Yo cubría dos equipos. Esta con uno de esos equipos. Jugamos un martes, un miércoles que se había aplazado. El partido fue espectacular, pero lo importante fue el nivel de comedia que hubo en ese partido. La cantidad de chistes que se tiraron en ese partido, en la grada. Había... Eso es buenísimo. Como que un jugador rival se cayó, pero no era... No, mentira, un jugador nuestro se cayó y era falta. Y vino uno de los nuestros y empezó como a imitarlo y se tira al piso. Y nos hemos empezado a cagar de la risa, porque ¿qué hace el tarado tirándose al piso en una demostración de la falta? O sea, no cabía en mi cabeza, pero fue increíble. Fue la vaina más absolutamente graciosa que sucediera. Ese partido fue demasiado divertido. Fue muy buen jugado por ambos, fue un golazo, o sea, fue muy bien hecho. Fue demasiado bien hecho ese partido. Pero sí, tendría que... A ver, esto lo hice también con un poquito de improvisación porque no quiero contar tantas cosas. Me gustaría poder contar más porque miren, yo, esas temporadas que estuve en pasado de todo. Entre la cantidad de nacionalidades, la gerencia, cómo se administraban las cosas, los entrenamientos. Eso fue un desastre, pero las risas no faltaron, eso sí. Fue una experiencia divertida. Ah, bueno, no, eso no lo puedo contar. Pero fue divertido. Fue divertido. Si quieren que cuente más anécdotas o que dígame Luis, piensa un poquito más y dime más anécdotas. Y yo con gusto las diré. Y mira que este es el episodio más largo, pero lejos, ¿ah? Les hice un episodio bastante larguito y con mucha información y mucho chisme, mucho rumor. Pero bueno, antes de concluir, quiero ver si me puedo recordar alguna otra que puedo contar. Porque lo más bonito fueron obviamente las victorias. Hubieron victorias muy buenas de último minuto que sacamos o goleadas que nos mandábamos y eran muy enriquecedoras. Pero la experiencia de ir a los partidos, muchas veces cada quien iba en su transporte, pero si íbamos en carro con algunos y la conversación. Hubo una vez que agarramos un autobús para un partido. Son cosas que nunca se me van a olvidar. Y bueno, nada, quería compartirles esto. Porque bueno, tengo que tenerlo fijo en algún lado que después lo pueda escuchar y me pueda reír. Obviamente tengo muchas más, pero esas sí son más delicadas. O no delicadas, porque no es que son nada malas. Son cosas, convivencias que suceden en el día a día. Pero no quiero compartir cosas que, verga, puedan ser, no hirientes, pero pueden dejar mal. Esa es la palabra, pueden dejar mal parada a alguien. Porque una acción no define a una persona. Por más que hubo gente que tuvo varias acciones. Pues eso es otra historia. Y créeme que me encantaría echar mierda. Porque tengo para echar mierda, mucha mierda puedo echar. Pero no lo voy a hacer. Porque es de mala educación. Así que nada. Espero que hayan tenido un muy buen día. Y espero que este episodio les haya entretenido de alguna manera. Si quieren repito, si quieren que cuente más anécdotas, cosas en específico, pregúntenme cosas, no sé, como vainas de días de la semana, cómo se prepara un partido, cómo ocurrió alguna tangana que pueda contar, evidentemente, cómo es manejar ego, qué sé yo. O sea, hay muchas historias y muchas cosas bonitas que este deporte y esta profesión te deja. Así que nada, vuelvo y repito, si estás aquí, suscríbete, dale like, déjame un comentario, compártelo con alguien que creas que pueda disfrutarlo. Y sobre todo las cosas, disfruten, compartan, pero sobre todo atesoren esos momentos porque nunca saben cuándo los van a volver a repetir. Y son esas memorias las que uno mantiene consigo, que son las experiencias que uno
lo enriquece y lo hace mejor persona. Y lo hace una persona, más allá de eso, mucho más sabia y mucho más conocedora de las que fue ayer. Que tengan un muy buen día. Esto fue Fútbol con Luisben.